Hola alumnos, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe y compañeros. Buenas tardes. Ahí disculpen las fachas, pero es que no estoy en Monterrey, ando por allá, lejos, y estoy aquí en una salita improvisada. Este, pero bueno, me da tanto gusto de verlos. Vamos a ver este tema que es bien importante, que es el albacea. De hecho, es el último capítulo de este tetra. La verdad es que voy un poco adelantado, como una semana adelantado. Vamos a ver qué hago para la siguiente semana, a ver qué les encargo, una tarea grande que batallen mucho o algo así. Ay, Este, no, profe. no se crean, no se crean. Pero bueno, tenemos que... no se crean, estoy bromeando. No son vacaciones, todavía no son vacaciones, todavía no terminamos. Tenemos que seguir trabajando, nos queda una semana por ahí y luego empieza ahora sí que la etapa final del tetramestre y vamos a estar ahí muy pendientes y trabajando todavía hasta, hasta el último minuto. Sí, efectivamente contemplo un repaso al final, como lo he hecho los últimos tetras, un repaso en donde podamos ver algunos temas en específico o lo que podemos hacer es si va a haber examen final, pues podemos ver las preguntas, irlas repasando aquí todos juntos, contestándolas juntos y y bueno, pues les va a servir un montón para su guía. El repaso no será, si, bueno, si decidimos y si es posible hacer el repaso como les digo, este, veremos todo el banco de preguntas. El examen será de 30 preguntas, pero vamos a ver un banco de preguntas de aproximadamente 70 preguntas en las que ustedes van a estudiar y revisar y podamos comentar en su momento. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahorita el tema de albacea, una figura importantísima en la sucesión. El albacea tiene que estar tanto en la sucesión legítima como en la sucesión testamentaria. En ambos casos tiene que estar el albacea. Y ahorita vamos a ver el detalle, todas las variables que tiene este albacea, los tipos de albacea, sus obligaciones, qué es lo que hace el albacea, quién lo nombra, y es la parte medular de un proceso sucesorio. ¿Sí? Entonces el albacea es el que ve que todo vaya con bien, el que administra ahora sí que es el representante de la administración del proceso de sucesión para que todo se lleve ahora sí que en santa paz y conforme a derecho. Entonces es bien importante y el albacea pues puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un tercero totalmente desconocido, y tiene un montón de responsabilidades. Es un cargo que no es fácil, y es un cargo que se acepta o se niega en su momento. ¿Sí? El albacea puede ser una figura que puede ser removida en un momento dado, puede ser en cualquier parte del proceso por no hacer bien las cosas. Entonces, por eso es muy importante. Y no podemos decir, se va el albacea y ya nos quedamos sin albacea y así le seguimos. No, se va el albacea y tiene que entrar otro. Si no, el proceso no continúa. Entonces, por eso es bien importante. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar de lleno a la presentación porque el tiempo apremia y se va muy rápido. Como siempre, la sesión se está grabando. El que se peinó, se peinó. Ya salió así como sea. Entonces vamos a darle. Capítulo 3 de El Albacea. Dice, albacea, naturaleza de los albaceas, está contenido en el artículo 1576, 1646 del Código Civil del Estado de Nuevo León. ¿Sí? Dice, diferentes autores han definido esta función de varias formas, muchas muy acertadas, pero muy frecuentemente se contraponen a algún aspecto de la ley
ya establecida. Por ejemplo, se decía que el albacea es un representante del cuyus, o sea, un representante del que hizo el testamento, cuando la representación legal de una persona se extingue con la muerte del representado. Si yo soy representante de una persona para cualquier actividad, mi poder para representarlo se extinguiría a la muerte, ¿sí? Si mi representado se muere, entonces ya no puedo representarlo, pues a quién represento, ¿no? Y una representación siempre es sobre una persona, ¿sí? Sí de una persona moral también, de una empresa, de un ente jurídico, pero al final del cuentas es una persona, ¿sí? O un grupo de personas, no sobre algo material como es una masa hereditaria, ¿sí? Entonces por eso la controversia de que no es representante del cuyo, y otras gente dicen que sí es representante. La verdad es que no puede ser, ¿sí? Lo pongo aquí porque es una controversia, una discusión que mantiene el autor del libro, y que es importante aquí señalarlo, ¿sí? Dice, como representante de la masa hereditaria, partiendo de que ésta tendría personalidad jurídica. Si así fuera, los bienes se tendrían que transmitir primero a una persona moral y después a los herederos. Tampoco es así. La verdad es que el albacea es el administrador de todo el proceso, no tanto de los bienes, sino del proceso. Y si los bienes, por ejemplo, son casas de renta, edificios que están en renta, el albacea administra esa situación durante el proceso para que las rentas se sigan dando, ¿sí? Seguir obteniendo recursos de esas rentas, y bueno, esas rentas pues son parte de la herencia. Entonces el albacea tiene que cuidar que se siga dando, que eso siga caminando de acuerdo a como era antes de que muriera el testador, y bueno, y en momentos diferentes le pedirán cuentas, ¿sí? ¿Cuánto se ha recaudado de las rentas, por ejemplo? ¿Cuánto se gastó de los mantenimientos de los edificios, si fueran edificios los que se están heredando? Todo este tipo de cosas lo ve el albacea, ¿sí? Dice, la definición de albacea más adecuada es el administrador de un patrimonio en liquidación, debiendo velar por el exacto cumplimiento de la ley antes de fungir como el ejecutor de las disposiciones del testador. La figura del albacea es necesario en los dos casos testamentarios, tanto en la legítima como en la testamentaria. A ver, ya saben, me regreso de repente porque hay gente que está queriendo entrar. Muy bien. Dice, la capacidad para ser albacea. Son capaces para ser albacea los que tengan la libre disposición de sus bienes, que sean mayores de edad y que no estén incapacitados. ¿Qué significa esto? Son capaces para ser albacea. Todos nosotros somos capaces para ser albaceas. Cualquiera nos puede nombrar como albaceas y ya somos albaceas, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo tengo problemas, y que de una manera pública se ha sabido que yo tengo problemas porque me ha apoderado de tierras, por ejemplo, ¿sí? Que hay procesos judiciales en mi contra, o procesos judiciales que estoy llevando yo por ese tipo de problemas, ese es un impedimento para ser albacea, ¿sí? Porque se entiende, se presume que no eres una persona apta para administrar bienes, porque tienes problemas, y con los tuyos tienes problemas, pues ¿cómo voy a pedirte que administres los de otra persona? Ese es el fundamento, de que se busque que el albacea no tenga este tipo de problemas. No digo que sea malo, que sea bueno, pero no debe tener este tipo de problemas. Obviamente que sea... Profe, ¿a esto se refiere tenga libre disposición de sus bienes? Sí, exactamente. Ok, Exactamente, gracias. de nada. A ver, creo que ¿quieren gente entrar? No. Okay. Por lo tanto, todos pueden ser albaceas,
que estén en capacidad de ejercicio, excepto los que marca la ley y se les impida de manera específica. Vamos a ver qué dice el Código Civil del Estado de Nuevo León en cuanto al impedimento. Dice, no pueden ser albaceas, aquí estoy viendo en el artículo 1577, no pueden ser albaceas excepto en el caso de ser herederos únicos. O sea, si tú eres un heredero único, porque también puede ser a ver, se me traba la lengua, como dice. Uno de los herederos señalados como herederos puede ser albacea. También, o sea, también un heredero puede ser albacea. Si eres único heredero, el único heredero no puede ser albacea. A eso se refiere este artículo, ¿sí? No pueden ser albacea excepto en el caso de ser herederos únicos. Los magistrados y jueces que estén ejerciendo jurisdicción en lugar en que se abre la sucesión. Esos cuates no pueden ser albaceas, porque es como juez y parte, entonces no puede ser. Los que por sentencia hubieran sido removidos otra vez del cargo de albacea. Los que ya tienen un historial de que fueron removidos en otro proceso sucesorio, que fueron removidos del cargo de albacea por alguna situación. ¿Sí? Los que hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, ¿sí? Delitos contra la propiedad, se refiere a esto, disposición de sus bienes, delitos contra la propiedad. Si se conoce, se sabe, hay rumores de que este cuate ha robado tierras, ha invadido tierras, pues ese cuate no puede ser albacea, ¿no? Muy su bronca, pero no puede ser albacea. Los que no tengan un modo honesto de vivir. Albacea es una figura solemne, una figura o sea, tendría que recaer este cargo en una persona reconocida como una persona responsable, organizada, disciplinada en la sociedad, por ejemplo, ¿sí? Esa persona, si no tiene eso, pues no puede ser albacea. Y en el Código Civil del Distrito Federal, si se fijan, los artículos, bueno, pues son muy similares, estamos hablando de casi 10 artículos de diferencia, un poco más. Dice, no podrá ser albacea el que no tenga la libre disposición de sus bienes. Aquí podemos ver los dos códigos, el Código Civil del Estado de Nuevo León y el Código Civil del Distrito Federal, van a ver que prácticamente es lo mismo. Dice, no, otra vez, no podrá ser albacea el que no tenga la libre disposición de sus bienes. La mujer casada mayor de edad podrá hacerlo sin la autorización de su esposo. No pueden ser albaceas excepto en el caso de ser herederos únicos. Los magistrados y jueces que estén ejerciendo jurisdicción en lugar en que se abre la sucesión, los que por sentencia hubieran sido removidos otra vez del cargo de albacea, o sea, lo mismo que ven acá, los que hayan sido condenados por delitos contra el patrimonio es propiedades, ¿sí? Los que no tengan un modo honesto de vivir, lo mismo que dice acá. Entonces son muy similares. Nombramiento de albacea. El nombramiento del albacea no lo impone la ley, sino la misma autoriza que sea nombrado por el testador, por los herederos, por los legatarios e incluso por el juez en ciertos casos, ¿sí? O sea, siempre cuando alguien hace un testamento, nombra un albacea. Y en lo regular, en la práctica más común, es que, por ejemplo, en mi caso, vamos a hablar de mi caso en particular, mi papá nombró a mi hermano como albacea porque es mayor, ¿sí? Es mayor y él nombró a mi hermano como albacea. O sea, siempre se nombra a alguien casi de la familia, ¿no? El primero en designar albacea será el testador. El testador, como les digo, es el que nombra, en su testamento, nombra al albacea, que podrán ser albaceas universales o especiales, entre paréntesis particulares, individuales o mancomunados, únicos o sucesivos y definitivos. No se pueden nombrar albaceas provisionales. No puede ser, oye, quédate albacea mientras que yo consigo uno, compadre. No se puede, no se puede, no es un juego, no es así tan liberal el proceso. Es muy estricto, y hay que respetar la solemnidad, el protocolo de ser albacea o el nombramiento de albacea, así es considerado, ¿no?
A falta de nombramiento de albacea por parte del testador, este lo nombrarán los herederos. El testador puede nombrar o no nombrar en su testamento al albacea. Se le pasa nombrarlo y no nombra a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Se designa a alguien de albacea pidiendo a los herederos que lo nombren, ¿sí? Los mismos herederos pueden nombrar al albacea. Permítanme, alguien me está buscando por acá. Ahorita vamos con preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Sí, profe, nada más para avisar que piden acceso los compañeros. Ah, ya, muy bien, muchas gracias, Roxana. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿No nombró a nadie? ¿No nombraron a nadie? Dice, los herederos, por mayoría de votos, en donde también se computará con las porciones hereditarias, de todas formas tendrá que cumplir el requisito de que éste presente por lo menos una cuarta parte de los herederos, perdón. O sea, hay un cómputo, hay una combinación. No vamos a nombrar al albacea que menos heredó, por ejemplo. Vamos a nombrar al albacea, al heredero que consideremos más importante, que heredó más, que es el que tiene todas esas características que hemos ya mencionado, ¿sí? En este nombramiento de albacea por los herederos será definitivo, universal e individual. Seguimos con el tema, nombramiento del albacea. Cuando no se nombra albacea o el nombrado no desempeñar el cargo, se estará lo dispuesto por los artículos del Código Civil del Distrito Federal. Hay veces que se nombra un albacea que no está dentro del grupo de los herederos y no aparece, lo buscan y no aparece. Y saben que está, o simplemente ese albacea dice, no, yo no quiero broncas, yo no quiero saber nada de esa familia, y no me presento, simplemente no me presento. No pasa nada, no es un delito ni mucho menos. Entonces, vamos a ver qué dice el código en ese sentido. Dice, cuando el testador no hubiere designado albacea o el nombrado no desempeñar el cargo, los herederos elegirán albacea por mayoría de votos. Por los herederos menores votarán sus legítimos representantes. Aquí hay gente que quiere entrar, adelante. Si hay herederos menores de edad, esos menores de edad tendrán que tener un representante que votarán por ellos al momento que les toque. La mayoría, en todos los casos de que habla este capítulo y los relativos a inventario y partición, se calculará por el importe de las porciones, no por el número de personas. O sea, siempre será importante la cantidad de la herencia y cómo está, ¿cómo se puede decir? Distribuida. Dice, la cuenta de administración debe ser aprobada por todos los herederos. El que disienta puede seguir a su costa el juicio respectivo en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles. Para prorrogar el plazo de albaceazgo es indispensable que haya sido aprobada la cuenta anual del albacea y que la prórroga la acuerde una mayoría que represente las 2/3 partes de la herencia. Imagínense que se muere un señor muy importante, empresario, ¿sí? Y tiene muchos bienes, ¿sí? Y nombró como sus herederos a sus hijos, pero a uno de los hijos le heredó la fábrica de no sé qué, y al otro hijo le heredó los ranchos, y al otro hijo le heredó dinero, y al otro hijo le heredó todas las oficinas que están en renta, etcétera. El otro hijo heredó los dividendos, lo que recibe el señor por acciones, etcétera. Entonces, todo eso no puede parar, ¿sí? A ver, permítanme. Trato de no desconcentrarme. Todo ese proceso no puede parar. Imagínate, se muere, pasó cuando murió don Lorenzo Zambrano. Cuando murió don Lorenzo Zambrano, que era el director general y dueño y fundador no fundador, pero el director general de Cemex, Cementos Mexicanos, pues imagínate toda esa empresa en la que él movía muchos de los hilos de esa empresa y de repente el señor muere, ¿sí? Entonces, la empresa no se puede parar,
y todo lo que está caminando alrededor no puede parar. Entonces, inmediatamente se nombra un albacea. Si no está nombrado el albacea, que en estas gentes, pues obviamente está nombrado un albacea, inmediatamente ese albacea entra en la silla, se sienta en esa silla de operatividad de la empresa y de todo el negocio y da continuidad y no permite que se detenga nada y que todo siga igual, ¿sí? Que parezca que el señor no ha muerto y todo siga igual. Entonces, en el transcurso, como a veces esos procesos de sucesión son muy largos y muy complejos, porque es un empresario y son un montón de bienes de muy diferente índole. Ese albacea, cuando pasan, vamos a suponer que pasaron 8, 9, 10, 12 meses de eso. Entonces, ese albacea que ya tiene 12 meses administrando todas las cosas que están sucediendo, le van a pedir cuentas. ¿Sí? Le van a pedir cuentas. El albacea puede allegarse de apoyo de otras personas, ¿sí? Para que lo auxilien, para que lo asesoren, para que lo apoyen, ¿no? Que trabajen con él, para que eso no se detenga. Pero le van a pedir cuentas. A ver, compadre, ya se murió don Lorenzo, ya pasó un año que tú estás administrando todo. ¿Cuánto recibimos de esto? ¿Cuánto debemos de esto? ¿Se pagó la deuda de esto? Se despidieron a los trabajadores que habíamos dicho, se contrataron a los empresarios que habíamos dicho, se compró la empresa que estaba en proceso de comprarse allá en Holanda, siguió el proceso, ya se compró, no se compró. Entonces, no es algo menor, ¿verdad? El tema de ser albacea no es algo menor. Por eso hay gente que dice, no, yo no le entro, gracias, me nombraron, gracias, aunque es un honor el que te hayan puesto como albacea, puede el albacea decir, ¿sabes qué? Yo no le entro, compadre. Ahí nos vemos, bye. Y no pasa nada, no pasa nada. Simplemente le dio frío y no entró, ¿sí? En ese tipo de casos es muy fuerte eso. Y en cosas muy pequeñas también, porque hay gente que tiene bienes inmuebles, que tiene ranchos, que tiene algunas casas de renta, o algunas oficinas de renta, y hay que pagar mantenimientos, hay que pagar servicios, hay que pagar, el albacea se tiene que encargar de eso en el proceso y durante el proceso sucesorio. Cuando ya se designen los inmuebles, ya que se liquide todo ese proceso de sucesión, pues ya el albacea dice, ya terminé, gracias a Dios, y el albacea cobra, el albacea puede cobrar, ahorita lo vamos a ver más adelante, o puede no hacerlo también. Dice, para prorrogar el plazo del albaceazgo es indispensable que haya sido aprobada la cuenta anual del albacea. Aquí, se aprueba la cuenta anual. ¿A qué se refiere que se aprueba la cuenta anual? Que durante todo el año el albacea presenta los documentos perfectamente de estas propiedades, se recibió tanto y se pagó tanto y tenemos una utilidad de tanto. De las oficinas que están en no sé dónde, recibimos de rentas tanto y pagamos tanto, aquí está la utilidad. De las cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Aquí está. Ah, perfecto, se aprueba, te pagamos albacea, en esos casos así se paga una buena remuneración y se aprueba y sigues otro año más, ¿sí? ¿Voy bien o me regreso? Bien, profe, va bien, gracias. Muy bien, dice, también los legatarios podrán nombrar albacea en los siguientes casos. Cuando toda la herencia se distribuye en legados, en este supuesto los legatarios son considerados como herederos y en consecuencia podrán nombrar albacea, ¿sí? Cuando no toda la herencia se distribuye en legados, pero que no se conozca al heredero. O sea, en cualquier momento, en cualquier forma que se haya designado el testamento, de cualquier tipo de testamento, ya lo veíamos en la clase pasada, los tipos de testamento, se requiere la figura del albacea. En cuanto a las clases de albacea, hay el albacea universal o particular, el individual o mancomunado y el definitivo o provisional. Ahorita mencionamos que no podía haber albaceas provisionales, salvo en este caso que ahorita vamos a ver. El universal, el albacea universal o particular. Dice, es el ejecutor de la voluntad expresa o presunta del cuius, según se trate de sucesión intestada, legítima o mixta. Este albacea tiene encomendada por disposición expresa del cuius la ejecución de una o varios actos específicos, por lo cual solo en las sucesiones testadas puede participar. Puede ser nombrado por el testador, los herederos, por los legatarios y o el juez.
El albacea universal o particular, en el caso del particular, el albacea tendrá que cuidar que se cumplan las condiciones. Si hay un albacea particular, significa que en el testamento se generó y se transcribió una condición para que alguna de los herederos herede, ¿sí? ¿Qué condición puede ser? Parece novela, pero puede ser que se case con no sé quién, o que termine la carrera o que termine la maestría, por ejemplo, ¿sí? O te heredo siempre y cuando eches a volar la empresa que no has podido echar a volar, por ejemplo. O la condición más común, a los 25 años vas a heredar esta parte, ¿sí? A la edad que tengas 25. Entonces el albacea particular cuida esa parte y está al pendiente de eso para que se cumpla la voluntad del testador y que se cumpla la condición, ¿sí? La condición que el testador manifestó en su testamento. ¿De acuerdo? Dice, individual o mancomunado. El albaceazgo puede ser desempeñado por una o varias personas y pueden hacerlo en forma simultánea o sucesiva. Si son varias personas, habrá que distinguir lo siguiente. Sucesivamente, cuando se nombran varios albaceas, se presume que la voluntad del testador es que lo sean en forma sucesiva, es decir, uno después del otro. El testador, ¿qué significa esta parte? Que el testador puede decir, va a entrar, cuando yo muera, el albacea, primero va a ser Jorge Pérez para que cumpla con esta parte, ¿sí? O sea, este proceso, si el testador muere y muere en medio de un proceso, por ejemplo, vamos a imaginarnos en un proceso de compraventa de unos terrenos, vamos a decir, bueno, entonces este albacea va a concluir esa parte, ¿sí? Que el albacea Jorge Pérez concluya el proceso privado de compraventa de los terrenos de San Pedro, por decir así. Y una vez que termine, ahí se acaba su función. Y después entra el otro albacea, ¿sí? Entra el otro albacea que es el que va a cuidar que la venta del ganado que estaba ya propalado con anterioridad a la carnicería tal, que se complete, que se siga. ¿Por qué un albacea hace una cosa y por qué otro albacea hace otra cosa? Porque el testador puede decir, este albacea es especialista y tiene mucho conocimiento en el tema de compraventa de terrenos, ¿sí? Es especialista y le sabe, y yo sé que va a hacer las cosas muy bien porque es muy listo en eso, ¿sí? El de la compraventa o la compraventa de ganado, le voy a decir a otra persona, porque esa persona sabe muy bien cómo se maneja estas cosas de compraventa de ganado, a las carnicerías, a los rastros y todo esto. Entonces puede tener 1, 2 o 3 albaceas dependiendo la función, ¿sí? Entonces, y pues si así lo estipula el testador, pues ya saben que es la voluntad de él y es la que hay que cumplir, no hay de otra. ¿Sí? Y simultáneamente, al nombrar varios albaceas, el testador desea que desempeñen el cargo en forma colegiada o mancomunada. Deberá disponerlo así de manera expresa en el testamento. Colegiada o mancomunada. ¿Qué significa colegiada o mancomunada? Que ambos van a decidir qué van a hacer en alguna situación, en alguna condición que haya puesto el testador. ¿Sí? Quiero que los dos opinen, que los dos en forma conjunta decidan qué hacer, buscando siempre pues lo mejor pues para los herederos, quiero pensar. ¿Eh? Entonces el heredero puede decir, necesito que mi compadre tal y mi otro compadre tal estén juntos para que terminen esto, o mis hijos, el mayor de los hombres y el mayor de las mujeres, en forma conjunta, en forma colegiada, en forma mancomunada, decidan qué hacer con estos bienes, ¿sí?
cuando sea mancomunado deberán tomar sus resoluciones por mayoría. Fíjense, cuando sea mancomunado, por mayoría se tomarán las decisiones y se establece solo por el testador. El definitivo, dice, este tipo de albacea es nombrado por el testador, los herederos o los legatarios o por el juez. Su misión es finiquitar la liquidación de la sucesión. Puede ser que el testador diga, ¿sabes qué? Yo quiero un albacea definitivo, que no se meta en nada, que nomás vigile que al final se liquide la sucesión, ¿sí? En la parte final, nada más que vea que esto se le entregó a Pepito, eso se le entregó a Jorge, eso se le entregó a Marta y eso se le entregó a María. Es lo que quiero que vigile y que administre y tan. ¿Sí? El albacea provisional. Este es el nombrado por el juez en el caso de que no haya herederos ni legatarios, o es el nombrado por los legatarios y que entre ellos se distribuya toda la herencia. Su misión es cubrir interinamente la falta del albacea definitivo, terminando su cargo con el nombramiento de este último. Aquí es cuando el juez, cuando no hay testamento, eso es lo que se usa mucho cuando no hay testamento, y por el debido sigilo que debe llevar el proceso. ¿Qué significa sigilo? Pues que cumpla con todo su proceso, que cumpla todas sus etapas procesales, que se lleven con bien. Entonces el juez dice, oye, yo no puedo esperarme a conseguir el albacea adecuado para esto. Entonces inmediatamente nombro uno, le dice al compadre que está al lado, o al secretario, o al escribiente que está al lado, güey, tú vas a hacer el albacea. Órale, fírmale esto y lo otro, y en lo que consigo el idóneo. Pero solamente el juez puede hacer eso, solamente el juez, ¿sí? Características del cargo de albacea. El cargo de albacea es voluntario. Puedes querer o no querer. Puedes analizar qué implicaciones tiene el cargo de albacea. Puede ser, como les comentaba ahorita, un tema muy complejo porque es un empresario y porque tiene un montón de cosas. Yo supe de una persona que no quiso ser albacea, pero porque conocía a la familia, ¿sí? Era muy allegado a la familia. Entonces ese albacea estaba medio en conflicto con alguno de los herederos, ¿sí? En este caso particular era porque esta persona albacea pensaba o sentía que algunos de sus hijos, o sea, algunos de los hijos del cuyus, o sea, del que hizo el testamento, no trataban bien a su papá, ¿sí? No lo trataban bien, no lo veían bien, y esta persona albacea, que no tenía nada que ver con él, pues era el que veía al señor y lo cuidaba, y etcétera, y lo frecuentaba. Entonces, muere el señor, le piden que se albacea a esta persona, ve a los hermanos que hay conflicto entre ellos, que a él no lo quieren, a esta persona que va a ser albacea, y él dice, ¿sabes qué? Mejor no me meto, güey. No me meto, y yo, es voluntario, no pasa nada, juez, si digo que no pasa nada. Bueno, pues no quiero, consíganse otro, ¿no? Es personalísimo. El cargo de albacea es indelegable. Yo no puedo ser albacea y digo, ¿sabes qué? Ya no quiero ser, güey, tú métete, no, por mí. Pues si no es fútbol, güey, o sea, es algo muy, muy delicado y es un tema muy importante. El cargo de albacea es indelegable, por ello no implica que todos los actos inherentes deben ser desempeñados personalmente. El cargo de albacea puede ser puede apoyarse en apoderados que lo representen. O sea, sí puede, como les digo, apoyarse de otras gentes. En el caso que les decía de don Lorenzo Zambrano, el director general de Cemex, pues ese albacea que nombraron, yo no lo conozco, me sé el nombre, pero yo no lo conozco, obviamente no lo conozco, pero bueno, él generó un equipo enorme, haz de cuenta que hizo toda una oficina y se llegó como de 120 personas para ayudar a la albacea a llevar todo en orden de este señor empresario. Es un poseedor derivado. El albacea universal es un poseedor derivado, excepto en el caso de los bienes que hayan formado parte de la sociedad conyugal, ¿sí? Es temporal.
el plazo que la ley concede al albacea para concluir su encargo es de 1 año, mismo que podrá ser prorrogado por 1 año más, de acuerdo al artículo 1737. Ya hablamos cómo puede ser prorrogado el cargo de albacea, cuando lleve las cosas bien, ¿sí? Y que al año, si pasó 1 año, que la ley marca que es 1 año nada más, y lleva las cuentas perfecto y el proceso no se ha terminado, el cargo puede ser prorrogado. Es oneroso. ¿Qué significa oneroso? Que puede cobrar, ¿sí? El albacea tiene derecho a recibir una retribución que puede elegir entre la que la ley le señale o la que el testador establezca. No requiere discernimiento. ¿Qué significa eso? Que no puede ser calificado por el juez para tomar el cargo conferido de albacea. Un albacea que ha sido nombrado por el testador, el juez no puede llegar a sin más ni más y decir, ¿sabes qué? No me cae bien este cuate, que no sea albacea. No puede hacer eso, no puede hacer eso. Ese es el nombrado, y si lo conoces, de repente lo conoces y no te llevas bien con él, no pasa nada, él se tiene que quedar. Eso significa discernimiento. Obligaciones del albacea. Presentar el testamento. Muchas de las veces, cuando alguien hace testamento y ya puso al compadre de albacea o al hijo mayor de albacea, al hijo mayor le da una copia, ¿sí? O al albacea le da una copia de su testamento. Aquí está mi testamento y tú eres el albacea. Entonces, ya como obligación moral, ¿sí? Es que el albacea al momento de la muerte del señor vaya él con el juez o con el notario. En el 98% de los casos va con el notario porque es un testamento ya realizado. Va y le dice al notario, ¿sabes qué? Aquí está el testamento del señor que ya falleció, aquí te acompaño el testamento y te acompaño toda la papelería que ya hemos comentado, ¿sí? Asegurar los bienes de la herencia. Asegurar los bienes de la herencia inmediatamente. A ver, ¿cuáles bienes son? Aquí están. A ver, todo está bien, aquí está, ¿dónde está? Ubicarlos, darles una vuelta en el carro, ver, oye, es un inmueble rentado, a ver cómo está, todo está bien, la gente está ahí, el inmueble está ocupado, no está ocupado, está abandonado, se está cayendo, o está bien, lo están ocupando, está rentado, etcétera. Formular el inventario y los avalúos. Inmediatamente formular el inventario, tantas casas en la colonia tal, tantas casas en no sé dónde, y bueno, aquí está el inventario de todas las casas, de las empresas, de las oficinas, de los terrenos, un inventario formal, bien escrito, muy claro, y los avalúos. Inmediatamente mandar a hacer avalúos de todas las propiedades, ¿sí? Con cargo a la masa hereditaria. Si los avalúos cuestan, pues imagínense, cada avalúo te va a costar, dependiendo de entre 3, 5 y hasta 10,000 pesos te puede costar. Entonces, él los manda a hacer, hace un presupuesto de los avalúos, y se pagan, y él tiene ya los avalúos de cada una de las propiedades, ¿sí? Administración de los bienes hereditarios, cuántas rentas necesito acá, cuántas estoy recibiendo por acá, qué hay que hacer allá, hay que pagar el agua, hay que pagar la luz, etcétera, porque como les digo, no puede parar, eso no puede parar. Rendir cuentas al año, recibimos esto, pagamos esto, tenemos esto, etcétera, etcétera. Pagar las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias, todo lo que está alrededor del proceso por el cual el señor murió, y al momento de morir una persona, todo lo que se genera, carísimo ahorita el tema de la gente, de los funerales y todos estos servicios funerarios, etcétera. Él tiene que encargarse de pagar todas esas cosas, en el caso que se lo hayan encargado, ¿sí? Y garantizar el manejo de todo el proceso, ¿sí? Vamos a tratar de ver aquí un video muy rápido, para que no se me duerman. Vamos a ver por aquí. Permítanme tantito, no se me desesperen. Ahí sabía que me iba a salir esto. No se preocupen, ahorita lo arreglo.
Aquí están conmigo, ¿verdad? Dejo de presentar tantito. Profe, aprovechando, de la semana pasada no nos subió la presentación. ¿Cree que no la podría poder subir al aula, por favor? Claro que sí, se la subo sin ningún problema. Gracias, Profe. profe. De nada, dígame. Al principio mencionaba que podía ser destituido el albacea. Así es. ¿Quiénes, hay alguna forma, alguna instancia, no sé cómo se pueda decir, no sé qué palabras, de que supervise la acción del albacea o es libre? No, ¿O en qué caso se le va a suspender? Cuando se presuma y se compruebe que está haciendo las cosas mal, y es una mayoría de votos de los herederos. ¿Eso se ve cuando rinda cuentas? O Es que, por ejemplo, si está un albacea, el albacea al año tiene que rendir cuentas, sí o sí. O sea, se lo pidan o no, él tiene que rendir cuentas al año. Si el proceso se ve que va a durar más de un año. Pero ese es por ley. Pero antes usted le pueden pedir cuentas. Si ven que a los 3, 4 meses como que no está haciendo bien las cosas y como que está escondiendo, está omitiendo algunas cosas, entonces hay que pedirle cuentas. Y si no sale bien con las cuentas o no responde, no hace caso, pues bueno, en mayoría de votos se hace un escrito y se le pide que se retire, ¿no? Y en el caso que mencionaba, perdón, maestro, en el caso que mencionaba que puede cobrar, es en cuanto, como si fuera un administrador, ¿no? Sí, así es. La ley marca una cuota, no la conozco ahorita, les soy honesto, hay que revisarlo. Es una cuota, la que lo marca la ley es una cuota ya irrisoria porque no se ha actualizado, pero generalmente cuando se nombra una albacea, generalmente lo hacen cuando es gente que tiene muchos bienes de muy diversa índole, entonces el mismo testador marca que hay que pagarle una cantidad. ¿Sí? ¿Esto se hace ante notario? Ante notario público. Ok, gracias, maestro. De nada. ¿En qué estábamos? El video, ¿verdad? Permítame tantito. Si me empiezo a ver como oscuro, pues una disculpa porque aquí no hay buena iluminación. Estas increíbles barras de luz LED dan vida a cualquier espacio oscuro y cuestan solo 800 pesos mexicanos. La hora del notario. Permítame tantito. Voy a quitar mi imagen para que lo puedan ver súper bien. Conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de la hora del notario. Hoy día miércoles 21 de julio del año 2021. Este es un programa de información jurídica y servicio social y como todos los miércoles les habla su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario público número 125 del Estado de México con residencia en Profe, Metepec. no se ve nada. Estamos transmitiendo a través de la plataforma de comunicación. Qué bárbaro, ¿qué dice? Permítame tantito. Qué bueno que me dijo, pues no lo compartí, pues ¿cómo lo van a ver si no lo compartí? Perdón, Ahí va. Comunicadores.mx. Si usted me está escuchando a través de la estación de radio 95.7 FM, Cadena Azul en el Valle de Toluca. También me está escuchando a través de mi canal de YouTube, La Hora del Notario. Lo invito por cierto a que se suscriba a mi canal, que comparta los programas que semanalmente hago como un servicio social. Esto que he llamado un manual de primeros auxilios del derecho para que usted esté informado.
El día de hoy les voy a platicar acerca de las obligaciones del albacea. Y lo hago porque he recibido muchas preguntas, agradezco a cada uno de ustedes que me escriba en mi canal de YouTube, algunas contestaciones las hago, son muy generales porque son casos especiales que literalmente necesitan de la asesoría profesional y técnica de un abogado para que le asista a usted en un juicio que necesariamente tiene que desarrollar. Pero hoy voy a hablar acerca de las obligaciones del albacea. ¿Qué obligaciones tiene el albacea? ¿Cuál es su rendición de cuentas? ¿Cuándo se otorga una fianza? ¿Qué son los procedimientos que tiene que hacer un albacea para que usted esté enterado? Quiero empezar a decirle, para que usted tenga en el contexto general, por qué se tiene que nombrar necesariamente un albacea en un procedimiento sucesorio, testamentario o intestamentario. Le he platicado a usted que el procedimiento testamentario es cuando una persona otorgó un testamento público y en el mismo testamento el testador nombra a un albacea para que lo represente jurídicamente y haga todos los procedimientos legales. Cuando no hay testamento, hay un procedimiento sucesorio intestamentario. Y en este procedimiento sucesorio intestamentario, que quiero, por cierto, puntualizarlo, porque hay muchas preguntas de las personas que en mi canal de YouTube, cualquiera que tenga el derecho consanguíneo para poder pedir herencia, puede iniciar un procedimiento judicial ante las autoridades de un juzgado en materia familiar para iniciar un procedimiento sucesorio intestamentario. Pero a ver, el procedimiento sucesorio intestamentario también tiene que nombrarse un albacea. Esa albacea, como se lo he venido platicando a ustedes, es el representante jurídico de la persona que murió. Es el que va a tratar de defender los intereses legales y jurídicos de la persona que falleció. Ese es el encargo general de un albacea. Pero también hay obligaciones del albacea que tiene que cumplir y que le daré cuenta en este momento. Primero quiero que le quede claro que sí es necesario el tema del albacea. Cuando hay testamento hay una determinación exacta y clara de quién va a ser el albacea. Cuando no hay un testamento, solamente para nombrar un albacea pueden terminar pues pasar muchos meses hasta que los herederos se pongan de acuerdo para designar un albacea. Este albacea también puede ser un heredero, para que usted lo tenga en cuenta. Un heredero de la masa hereditaria de la persona que murió también puede considerarse como albacea. Pero a ver, son varias cosas que quiero que usted sepa de las responsabilidades específicas de un albacea. El albacea tiene como obligación, primero, el aseguramiento de los bienes de la persona que murió. Es asegurarse, entendido esto, de saber exactamente que tiene la posesión temporal, por llamarlo así, de los bienes de la persona que murió. Tiene también la obligación, en el procedimiento judicial, de hacer un inventario y avalúo de los bienes. Y también en su momento procesal, cuando es una sucesión testamentaria, que ya hay un testamento, el albacea tiene la obligación de hacer no solamente lo que corresponde al inventario y avalúo de los bienes, sino también a la administración de bienes o rendición de cuentas y también la propia adjudicación respectiva. Pero también hay unas obligaciones que el albacea tiene que tomar en cuenta y que quiero que usted sepa. Primero, si el albacea en una sucesión intestamentaria o testamentaria, lo que sí tiene usted que ver es que el albacea puede también responder sobre el pago de deudas de la persona que murió. Es una de las responsabilidades que se tienen que hacer. Pero miren, para que uno pueda ser albacea dentro de un juicio tanto testamentario como intestamentario, primero, en el testamentario hay una determinación clara del testador, de quien le tuvo la confianza para nombrar un albacea. Si para el caso el albacea designado quisiera o no quisiera, puede excusarse y no hay ninguna responsabilidad. Y en todo caso tendrán que nombrar a un albacea los propios herederos para tenerlo. Pero también hay una condición en el caso de los juicios sucesorios intestamentarios. Y en los juicios sucesorios intestamentarios, cuando se nombra un albacea, esta albacea puede estar condicionada también a otorgar una fianza o caución para su desempeño. Me han preguntado, bueno, ¿y el albacea cobra? Sí, el albacea puede cobrar. Y obviamente del producto de la masa hereditaria se tendría que calificar o cuantificar los gastos correspondientes por la administración temporal y todo el procedimiento que implica el desempeñarse como albacea respectivamente. Quiero que le quede claro, para no confundirlo. El albacea, como tal en cualquiera de los dos juicios, testamentario e intestamentario, es el defensor
Es el representante jurídico de la persona que murió. Así de simple es el tema del albacea. A ver, ¿bajo qué criterios también puede removerse el cargo de albacea? Si están en cualquiera de los dos procedimientos y el albacea no cumple con algunas obligaciones, primero, se puede declarar la remoción o la sustitución de un albacea bajo, primero, el primer concepto, que haya vencido el término por el cual fue nombrado, y eso tiene que estar especificado estrictamente en las actuaciones judiciales que se tienen. Por rendición de cuentas, por no otorgar rendición de cuentas, o en su caso, por el mal manejo de su representación como albacea. Esto normalmente, para que usted me entienda, es lo que va a dar motivo a que posteriormente usted se adjudique una propiedad. En un sucesorio tanto testamentario como intestamentario, la figura del albacea es fundamental. Es fundamental para el desarrollo. No se me confunda, porque a veces hay muchas preguntas que me formulan en el canal de YouTube. Es que el albacea se quedó con los bienes. Es que el albacea no reporta nada. Es que el albacea ya se coaligó con tal persona. Miren, lo que quiero decirle a usted es que si usted es heredero dentro de una sucesión testamentaria o intestamentaria, necesariamente tiene que abrir una sucesión ante un juzgado para que pueda desarrollarse. Y en ese mismo procedimiento se tendrá que o ratificar al nombramiento del albacea, que fue nombrado un testamento, o designar a un albacea respectivo. Ojo en esto, porque me han generado muchas preguntas las personas. No han hecho juicio, hay un testamento o de palabra, porque esto es normalmente en muchas comunidades en México, lo hacen. Dicen, es que mi papá designó al señor fulano tal como albacea, pero no consta en testamento público. El señor cree que el albacea, y el albacea administra temporalmente los bienes sin tener un cargo debidamente reconocido. Aunque usted esté en un testamento como albacea, si no hay un procedimiento judicial para que sea ratificado su nombramiento, no tiene ningún efecto legal. Tiene que primero ser reconocido y ratificado su nombramiento ante un juzgado, o si es un procedimiento notarial, pues ante el procedimiento notarial que se tenga que realizar. Esto es lo que les quería platicar el día de hoy acerca de las obligaciones de una albacea, qué es una albacea, para que usted lo entienda perfectamente, cuáles son las actividades comúnmente que desarrolla una albacea. Se las vuelvo a repetir, es el representante y defensor jurídico de la persona que murió. Tiene a su cargo no solamente la administración temporal de los bienes, tiene también como obligación el inventario y avalúo de los bienes, hacer el proyecto de partición cuando hay un sucesor intestamentario y también la adjudicación de los bienes cuando ya hay una sentencia definitiva respecto de una sentencia de adjudicación para los tales. Un albacea puede o no otorgar fianza, eso va a depender mucho de los herederos que así lo consignen, pero obviamente en el procedimiento judicial se tendrá que determinar si otorga fianza o no otorga fianza. Sí hay rendición de cuentas para muchas personas que me lo han preguntado, si el albacea está sujeto a rendición de cuentas en cualquier tiempo. Por eso es muy importante que usted primero tome la decisión, si está en este caso, de abrir un sucesorio testamentario o intestamentario, se ratifique el nombramiento del albacea, sepa cuáles son las obligaciones y los pasos que tiene que hacer el albacea para que al menos sepa una luz acerca de un procedimiento sucesorio intestamentario o testamentario. Pues muchas gracias a usted por escucharme todos los miércoles en la hora del notario. He tratado de reducir Muy bien, ¿qué les pareció? Me veo muy oscuro ya, que no hay buena luz aquí. Muy bien, manejó muchas de las cosas que usted explicó en la clase, profe. Sí, es muy apegado a lo que menciona la ley, el libro así lo menciona también, entonces no hay falla. Déjame ver qué me falta, porque ya estamos en límite de tiempo. Como estoy en un lugar que me piden salir cuando termine,
a las 9, entonces el tiempo se nos está acabando. Causas de terminación, pues ya lo vimos con el notario, por cumplimiento del encargo, por muerte del albacea, por incapacidad del albacea, por expirar el plazo o por renuncia. Pues ya acabamos. Déjenme cierro aquí. Profe, una Bien, pregunta. ahora sí, díganme, adelante. Entonces una albacea se puede nombrar y aunque no se le tome consentimiento. ¿Cómo? Sí, o sea, si a usted lo nombran de albacea, por ejemplo, a alguien de su familia, pero ni le dijeron, o sea, ¿eso es posible? Sí, sí se puede, te avisan. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Eres albacea del señor tal que ya falleció y esa persona te nombró a ti como albacea. Ya ¿Aceptas? depende de usted aceptar o no. Exactamente. ¿Y de qué depende? Pues vas a ir a ver de qué se trata, de qué tamaño es la responsabilidad. Exactamente. Y si lo conoces muy bien y esto y lo otro, porque, como les digo, es como un honor que sean albaceas, que ser albacea, pero también puedes decir, oye, no, pues es que está muy complejo esto. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? De mi parte no, maestro, muchas gracias. Al contrario. Pues ahí tiene su tarea de preguntas. Si tiene alguna duda, alguna pregunta por ahí, con mucho gusto. Hay gente que me ha estado pidiendo algunas cositas, no pasa nada. Si ven que no les contesto o les contesté y no hice lo que me pidieron, a veces me piden ustedes cosas, lo hago y de repente me distraigo tantito y me faltaron algunos y así, me puede pasar y no pasa nada, recuérdenme y lo hago. Ya estamos ahora sí que en la recta final, pero todavía tenemos algunos días por ahí. Profe, yo tengo una duda, pero no es sobre esta clase, es sobre lo del intestado. ¿Ok? Por ejemplo, si está intestada una casa y van a hacer un proyecto de gobierno, ¿ahí qué pasaría con el intestado? O sea, ¿Cómo? ¿qué procede? Van a hacer un Sí, o sea, por ejemplo, está intestada la casa y haz de cuenta que el gobierno dice que va a tumbar las casas de ahí, no sé, porque va a ser un paso, no sé, o sea, algo de sí, una carretera o algo así. Va a expropiar esas áreas, Ajá. Bueno, pues entonces Sí. hay que hacerle saber al gobierno que ese inmueble está en un proceso de sucesión. Si no lo han iniciado, hay que iniciarlo. Entonces, si ese inmueble está a nombre de Jorge, por ejemplo, de un tal Jorge, y ese Jorge ya se murió, pero está en un proceso de testamentario, pues, bueno, ese Jorge que murió le heredó a Pedro, pues esa indemnización, porque cuando hay una expropiación por interés público, hay una indemnización. Entonces, esa indemnización tiene que el gobierno, a ver a quién se la va a dar, a quién es el heredero o quién ahora es el dueño de esa propiedad. Pero hay que hacerle saber al gobierno, porque si no sabe, pues entonces ¿cómo se va a enterar? Digo, sí se enteran, pero es como de oficio nosotros como particulares hacerle saber esa situación. Pero tendría ya que estar como en proceso, o sea, la sucesión. Puedes decirle que es cuál es la situación que guarda en este momento el tema y puedes decir que apenas lo vas a iniciar, ¿verdad? O que apenas están en eso, ¿verdad? Ok, perfecto, profe. Sí. Gracias, profe. Al contrario. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Cerramos el tema del día de hoy. Nos vemos el próximo martes a la misma hora por el mismo canal. Y ahí les voy a ver qué les pongo, a ver si hacemos un resumen, aunque sea de los últimos capítulos, para comentar y que recordemos un poquito de toda esta materia, ¿no? ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, súper bien. Muchas gracias por lo que me dicen aquí en comentarios, les agradezco mucho y bueno, que pasen buenas noches. Gracias, igual. Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Al contrario, gracias a ustedes, gracias.